nos van dejando, por favor, el nombre y el grado para el tema de asistencia y vamos pues a dar inicio a la capacitación. Si me das un segundito, yo pues por lo menos recuerdo por los grupos para que Sí, pues, sí, los señora, chicos sepan tranquila. que estamos nuevamente y Sí, puedan señora. conectarse. Sí, señora. Gracias. Bueno, pues ya le pedí a los profesores que pasaran por sus grupos la información, que ya se resolvieron los problemas técnicos. Vamos a ver si se vuelven a conectar los que estaban y tenemos más gente. Ok, profe, vamos a darle 5 minuticos y empezamos. Gracias. Y Natalia, buenos días, te veo ahí conectada. Buenos días, profe. Me alegra que estés. Muchas gracias. ¿Sí están viendo la pantalla compartida, profe? Sí, sí, señora, ya se ve la presentación. Ok. Natalia. María Camila, muy bien. María Camila, bienvenida. Muchas gracias. Esta vez sí lograste conectarte. María Camila. Sí, profe. Qué bueno, me alegra. Bueno. Recuerden los chicos del colegio, por favor en el chat escribir su nombre completo y el curso para que quede el registro de la asistencia. Por favor.
Yaidi, muy bien. Y creo que Melanie sí no se ha registrado, pero la veo presente, la veo conectada. Yaidi Natalia Jaimes. Gracias a la profe Anilet que nos acompaña también el día de hoy. Pues si quieres, Jenny, podemos ir dando inicio entonces a la presentación. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, y yo le voy dando ingreso. Bueno, muy buenos días a todos. Pedirles una vez más disculpas por los problemas tecnológicos que tuvimos. El día de hoy vamos a dar una charla o una capacitación en el marco del PIT, del Plan de Intervenciones Colectivas 2020, que tiene que ver con el tema de las infecciones de transmisión sexual, que son muy comunes en los adolescentes. Quien les habla, mi nombre es Jenny Paola Medina Velázquez, mi profesión es bacterióloga y laboratorista clínico y soy la gerente de la ES San Isidro del municipio de Tona. Entonces, vamos a mirar cuáles son las definiciones y los conceptos más como para salir de dudas entre las enfermedades venéreas, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual. Normalmente siempre hablamos de ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual, y creemos que las infecciones o las ITS y las ETS son los mismos. Como pueden ver en la diapositiva, enfermedades venéreas y enfermedades de transmisión sexual están en color rojo. Es porque estas dos significan lo mismo. Pero vemos que infecciones de transmisión sexual está en azul, es porque es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ambas, ¿cierto? Pueden ser o se dan por contacto sexual, no todas las enfermedades, y ahorita lo vamos a ver, pero una infección, yo puedo tener una infección de transmisión sexual, pero no desarrollar la enfermedad. Pero si yo tengo la enfermedad de transmisión sexual, obligatoriamente quiere decir que tuve la infección. O sea, esto quiere decir que estas dos, las enfermedades venéreas y las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Dependen de esta infección de transmisión sexual. Es una infección la que me da. ¿Quiénes me pueden causar estas infecciones para llegar a estas enfermedades? Pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se relacionan con el mecanismo de transmisión predominante o exclusivamente a través del contacto sexual. O sea, cuando una persona tiene un contacto sexual, no necesariamente cuando hablamos de contacto sexual queremos decir que haya penetración o haya acto sexual. Un contacto sexual puede ser por el tocamiento, el simplemente de tener intercambio de mucosas, ya podemos estar hablando de un contacto sexual. El concepto sexual se refiere a todo tipo de unión de mucosas entre personas, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo. O sea, no quiere decir que si yo tengo relaciones con otra mujer o un hombre con otro hombre, entonces no es un acto sexual. Igualmente es un contacto sexual. No importa si es entre el mismo sexo o entre sexo diferente. Y una infección de transmisión sexual, pues es una persona infectada que puede permanecer como portador asintomático o desarrollar la enfermedad, que era lo que hablábamos de la primera diapositiva. Yo puedo tener una infección de transmisión sexual, o sea, ser un portador asintomático, mas no desarrollar la enfermedad. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual en adolescentes, nacen muchos interrogantes en los adolescentes. Siempre se preguntan,
cuál es la magnitud del problema de tener una infección de transmisión sexual, cuáles son las principales infecciones de transmisión sexual, qué consecuencias tiene para la salud de ellos, cuáles son los factores de riesgo si adquieren una infección de transmisión sexual, cuál es la percepción de riesgo en los adolescentes, cómo perciben ellos cuando adquieren o no una infección de transmisión sexual y cuáles son las principales medidas de prevención sexual. Estos son como los interrogantes que quiero que al final de la charla los jóvenes sin ningún tipo de problema realicen las preguntas, porque realmente esto es un tema muy importante, es un tema que nos puede inclusive salvar la vida, porque aunque digamos no podemos terminar inclusive en la muerte, en todas las infecciones o en todas las enfermedades de transmisión sexual, sí tener una infección o desarrollar una enfermedad de transmisión sexual sí puede darnos o cambiarnos la vida. Entonces, en América, en las Américas hablamos más o menos que 50 millones, se presentan 50 millones de casos nuevos en el año en todas las Américas. En el mundo se estima que 3 millones de jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de jóvenes entre los 13 y los 23 años, más o menos. Se estima que 3 millones de jóvenes adquieren esta infección de transmisión sexual cada año. En América Latina y en el Caribe, aproximadamente 330.000 mujeres en estado de embarazo son diagnosticadas con una enfermedad o infección de transmisión sexual como es la sífilis. Y de estas el 33% transmiten esta infección a sus hijos al momento del parto, lo cual nos convierte en una sífilis congénita. En Estados Unidos, aproximadamente se presenta 1 millón de infecciones nuevas por gonorrea, y de este millón, el 24 al 30% es en adolescentes. Desafortunadamente, las personas más vulnerables a adquirir una infección y desarrollar una enfermedad de transmisión sexual somos las mujeres, pero también los jóvenes. Entonces, es donde iniciamos la vida sexual y no tenemos las precauciones. Y por consiguiente, el factor de riesgo para adquirir una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y más nombradas es el VIH, es muy alto. Entonces, ¿cuáles agentes o quiénes transmiten una infección de transmisión sexual? Puede ser por bacterias, por hongos, por virus, por protozoos o por ectoparásitos o parásitos. Entre los más comunes que tenemos la Neisseria gonorrea, tenemos el Treponema pallidum, la Gardnerella vaginalis, tenemos la Candida albicans, el herpes, el virus de la hepatitis A, B o C, el virus del papiloma humano, el virus del VIH o inmunodeficiencia humana, la tricomona vaginalis, y entre los parásitos tenemos el Sarcophagus saquiviel. Entonces vamos como a nombrar las infecciones de transmisión sexual más comunes o las que más tienen como relevancia o las que más vemos. La primera que tenemos es la vaginosis bacteriana, pero aquí quiero aclararle a todos los jóvenes que están en la capacitación lo siguiente: la vaginosis bacteriana es una de las infecciones de transmisión que mal está llamada dentro de la parte sexual. ¿Por qué? Porque no necesariamente yo puedo adquirir una vaginosis bacteriana por tener una relación sexual. La vaginosis bacteriana también se puede presentar en niñas que no han tenido relaciones sexuales, pero cuando ya se inicia la vida sexual, la vaginosis es muy común. Sin embargo, se puede dar antes de iniciar su vida sexual. ¿Por qué se puede dar antes? Porque es producida por una bacteria, y esta bacteria
es como le encanta o le gusta muchísimo el flujo vaginal. Entonces, si las mujeres no tenemos un aseo adecuado, si las mujeres utilizamos, por ejemplo, protectores y no los hacemos el cambio adecuado o no lo hacemos constantemente, nos dejamos un protector, un ejemplo, todo el día y no lo cambiamos al menos 2 o 3 veces en el día, esto le va a dar como comida a esta bacteria para que dé esta vaginosis bacteriana. También, por ejemplo, cuando usan juguetes sexuales, cuando no se bañan, cuando tienen una menstruación abundante y no hacen el cambio permanente de las toallas higiénicas, pues nos puede dar una vaginosis bacteriana. También es muy común la vaginosis bacteriana cuando estamos iniciando o cuando las mujeres inician el periodo de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales. Pero lo que les digo, cuando ya se inicia la vida sexual, esta vaginosis sí es muy común en las personas porque la mujer puede tener la infección y simplemente transmitirla y el hombre, cuando no se protege, transmite esta infección. Acá les traigo como unas imágenes de la vaginosis bacteriana, como se ve, cuáles son los principales como síntomas. Ellas presentan como un flujo abundante blanco, como color leche. El olor a pescado es demasiado alto. La rasquiña o piquiña en la parte vaginal también es muy alta. Otra enfermedad que tenemos es la clamidia, ¿cierto? La clamidia perdón, la candidiasis. La candidiasis es producida por un hongo, ¿cierto? También esta candidiasis en algunas partes, por ejemplo, en la parte de los senos de la mujer, como vemos acá, nos da como quemadura o rasquiña. Esto también te da y también presenta en la parte oral o en la parte de la garganta. Ahora sí tenemos la clamidia. La clamidia no es tan común, pero también es una infección de transmisión sexual. Se da sobre todo en la parte del cuello y se presenta también mucho en la parte ocular. Tenemos lo del condiloma y este pues sí es muy común en las mujeres y es el que produce por el virus del papiloma humano y se presentan los condilomas o lo que llaman, no comúnmente vemos como verrugas. Ahora, no es que cuando veamos una verruga en la mano decimos que tiene, sí es un condiloma, pero no es un condiloma producido por el virus de transmisión sexual, sino que lo mismo que dan como las verrugas en las partes que hay personas que vemos que tienen en las manos, que tienen en el cuello, que tienen en la cara, es lo mismo, pero estos condilomas se presentan en la parte interna o en la parte externa vaginal o en los hombres. El virus de papiloma humano sabemos ya que existe una vacuna, ¿cierto? Y de aquí para hacer la promoción de lo de la parte de la vacunación del virus de papiloma humano, se recomienda que las niñas cuando llegan a la edad de los 9 años reciban la primera dosis y después a los 6 meses reciban la otra dosis. ¿Por qué se recomienda a esta edad? Porque a esta edad pues se entiende y se sobreentiende que las niñas no han iniciado su vida sexual, pero no quiere decir que si un ejemplo, una niña de 11 o 12 años no ha iniciado su vida sexual, no ha tenido contacto sexual con nadie, puede ser vacunada. La vacuna es efectiva siempre y cuando usted no haya iniciado la vida sexual, no haya tenido relaciones sexuales. Los hombres también presentan estos condilomas, pero en esta enfermedad es algo muy característico y es que los hombres casi hacen la función de portador y muy pocos desarrollan la enfermedad, pero sí se la transmiten a las mujeres y las mujeres somos las que desarrollamos la enfermedad. Y una de las causas más graves de esta enfermedad, cuando se desarrolla esta infección en enfermedad, puede ser el cáncer de cuello uterino. De ahí la importancia de la vacunación. Tenemos el herpes y en el herpes encontramos 3 tipos de herpes también causados. Aquí vemos las 3 diferencias, pero tenemos los 3 herpes que son el herpes tipo 1, el herpes zóster
y el herpes tipo 2. El herpes tipo 1 también no necesariamente tiene que ser por relaciones sexuales, pero pues sí es muy común, y es cuando salimos que vemos los mal llamados fuegos en la boca. Ahora, no es que cuando veamos una persona con un fuego en la boca vamos a decir que es que tiene una enfermedad de transmisión sexual. No, porque este herpes tipo 1 también puede ser desarrollado así como en la vaginosis sin necesidad de tener una infección de transmisión sexual. Pero si la persona ha tenido contactos, pues es más común de que desarrolle este herpes tipo 1. El herpes zóster y el herpes tipo 2 sí son de transmisión sexual. ¿Qué pasa? Que esto que nosotros cuando vemos los fuegos que se nos forman en la boca porque por el frío a veces lo da, o hay gente que dice que porque los animales pasan y nos dejan el virus, porque es un virus, estos fuegos se dan pero en la parte interna, y ahí es cuando las personas no lo ven y pues desarrollan su enfermedad. Tenemos la otra que es muy común y sobre todo en los jóvenes porque utilizan esta palabra o esta enfermedad para a veces comunicarse con las personas y llamarlas por este nombre, y es la gonorrea. La gonorrea es muy común y la gonorrea le puede dar a los hombres y a las mujeres. Y sí es una típica infección de transmisión sexual, solo sexual. Acá pasa algo diferente a lo que vemos en el de condiloma. Las mujeres, aunque podemos desarrollar la gonorrea, no es tan común porque el microorganismo que produce esta infección no se amaña tanto en el clima vaginal. Entonces es muy poco que desarrollemos la gonorrea, o sea, la enfermedad, pero sí somos portadoras y podemos transmitirla a los hombres. Entonces, en este caso, así como en las mujeres, en el de condiloma, nosotros somos las que desarrollamos la enfermedad, acá son los hombres que desarrollan la gonorrea. ¿Qué es muy común en la gonorrea en los hombres cuando se dan? La leucorrea. ¿Qué es la leucorrea? Lo que vemos acá, ¿cierto? Como algo blanco, como un pus que emiten por el pene, ¿cierto? Por la cabeza, por el orificio del pene, y les da como mal olor, como si estuvieran botando pus, pero también, por ejemplo, cuando tienen sexo oral, lo pueden presentar en la garganta. Aquí tenemos otra que es la tricomoniasis. La tricomoniasis también es por una bacteria y da sobre todo en la parte anal, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, y dan como una especie de verrugas. Tenemos la otra que es muy común y es muy peligrosa, y es el chancro sifilítico o la sífilis. La sífilis es muy común, es muy, al igual que el VIH, cuando son enfermedades dadas por el virus o infecciones dadas por virus, estas infecciones van a durar en el cuerpo toda la vida. Solamente que usted tiene que estar controlado para no desarrollar la enfermedad. O sea, si a mí me da sífilis, ¿cierto? Yo siempre voy a ser positivo para sífilis, así como si a mí me da VIH, siempre voy a ser positivo para VIH, pero no siempre voy a desarrollar la enfermedad. Ahorita cuando miremos la parte del VIH les voy a hacer una claridad entre estos dos. Entonces lo mismo pasa con el chancro sifilítico o la sífilis. Yo puedo, un ejemplo, tener sífilis, quedar en estado de embarazo, y si tengo el parto vaginal y no me había hecho los exámenes, lamentablemente le voy a transmitir automáticamente la enfermedad al bebé al nacer por el parto vaginal. ¿Cuáles son las características